Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre los ambientes de aprendizaje, una temática muy fundamental en la educación, basada en el artículo de Jacqueline Duarte. Vamos a explorar un poquito sobre cómo el aprendizaje ocurre en los diferentes contextos, más allá de un aula. ¿Qué son ambientes de aprendizaje o también llamados ambientes educativos? Antes antes de existir las escuelas, la sociedad antiguamente aprendían también por medios de otras agencias, por ejemplo, cuando reunían en algunas reuniones o en las cofradías, que son reuniones que se acercaban para hablar sobre Dios. También en los gremios de artesanos, que es donde las personas antiguas enseñaban sus oficios a las nuevas generaciones. En sí, los ambientes de aprendizaje no se limitan solamente lo que es en un salón de aula, sino también aprendemos en diferentes espacios, como en casa, con nuestros amigos y en la actualidad mediante los medios digitales o en redes sociales también. Esto quiere decir que hay muchos espacios donde nosotros podemos seguir construyendo nuestro conocimiento. Por ejemplo, en la actualidad nosotros podemos aprender, yo que sé, a cocinar viendo una receta en TikTok, que es lo que más se está utilizando ahorita eh, en estos tiempos. O ustedes, compañeros, ¿cómo podrían aprender? A ver, compañera Virginia. También siguiendo el mismo tema de cocinar, ¿no? Otra forma de aprender es leyendo, ¿no? Alguien escribió una receta en mi familia y lo dejó escrito y ese libro yo lo heredé, ese cuaderno lo heredé yo y ahí yo puedo aprender con eso también. Sí, también es otro medio en el cual nosotros podemos aprender también. Entonces, hay diferentes medios de los cuales nosotros podemos aprender. Gracias, compañera. También, hoy vamos a aprender también a entender las 6 formas en las que podemos nosotros ver el medio ambiente, según Lucie Sauber, que es una experta en educación ambiental. Para que nos sea un poquito más fácil, vamos a poner más o menos un ejemplo. Por ejemplo, reciclar lo que es el reciclaje en una escuela. Dentro del ambiente como problema, nosotros primero tenemos que ver cuál es el problema en la escuelita. En este caso sería identificar, por ejemplo, cómo está causando o qué daños está causando la basura en la escuelita. El ambiente como recurso. Una vez que ya identificamos el problema, nosotros con los residuos que encontramos en la escuelita, podemos nosotros reutilizar o qué podemos nosotros hacer con esos materiales que reutilizamos. Es como una fuente que debemos cuidar y usar también con responsabilidad y cuidar nuestro ambiente. El ambiente como naturaleza también nos hace pensar en la naturaleza que nos rodea, obviamente. Cómo la basura afecta a los árboles, cómo la basura afecta a los animales, a los ríos, y en qué nosotros podemos ayudar a proteger nuestro ecosistema. El ambiente como biosfera. Esto no solo pasa en las escuelas, sino también a nivel mundial. O sea, al reciclar también estamos ayudando al planeta a que reduzca lo que es la basura para mejorar nuestros temas globales y en sí los cambios climáticos que en la actualidad está existiendo por tanta basura que está habiendo, obviamente. El ambiente como medio de vida. Para mejorar nuestro día a día en las escuelas, tenemos que aprender a separar lo que son los residuos, mantener nuestras aulas o mantener nuestros espacios donde nos encontramos limpios y que nuestro entorno en sí esté limpio para que nuestro ambiente donde vivamos y actuemos esté de la mejor manera. Nuestro ambiente como comunitario. Eh, en sí, todos debemos participar para que el ambiente esté bien, profesores, estudiantes, la familia, para que nuestra relación con el trabajo
esté bien y debemos cuidar el ambiente de una mejor manera. En conclusión, Lucía Sauber nos dice que el ambiente no es solo la naturaleza, sino que es un recurso en la que nosotros debemos cuidar, es nuestro hogar también, eh, y debemos mantenerlo de la mejor manera. Una lectura sobre lo previo. Hoy en día, aprender ya no es solo sentarnos en un salón o dentro de una aula de clase y escuchar al profesor. Eh, Muchos docentes han investigado en Antoquia sobre las nuevas formas de enseñar que sean un poco más interesantes y que nos ayuden a los estudiantes o nosotros también a ser un poquito más participativos. Eh, Según Hernán Romero, en 1997 nos manifiesta que el lugar donde estudia también es importante. Por ejemplo, un salón cerrado que esté estricto o que el profesor no nos dé esa libertad de hablar, no va a ser bueno para los estudiantes porque van a tener miedo a participar y no van a tener también un buen conocimiento, una buena captación de aprendizaje. En la Fundación FES propone que el juego también es una manera de enseñar, ya que el niño al jugar no es perder el tiempo, sino que el niño mediante el juego también está aprendiendo. Eric Corte también nos dice que un buen aprendizaje ocurre en ambientes donde se trabaja en grupo, donde pensamos todos y nos damos cuenta que no solamente necesita que el profesor esté ahí presente para que pueda aprender, sino que eh, en sí, cuando trabajan en grupo, todos los niños o en un aula de clase, ellos van a tener un poco más de conocimiento, un poco más de libertad para poder pensar. Hoy en la actualidad casi el rol del estudiante ya ha cambiado, porque ya el estudiante no va solamente a escuchar o no va solamente a estar sentado en la clase. Ahora él también es el protagonista para participar, hacer preguntas, preguntar alguna cosa que no sea el profesor. Y el profesor en este caso se ha convertido en una guía para el estudiante. No sé si tal vez ustedes alguna vez aprendieron algo, no solamente que ha sido dentro del aula de clase, sino tal vez aparte, algún aprendizaje que hayan tenido. Sí, compañero. Virginia. Bueno, normalmente, bueno, ya cuando ejercemos, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de trabajar como profesores, nos damos cuenta que también de los estudiantes aprendemos. En mi caso he aprendido muchas veces técnicas, por ejemplo, que puedo usar con un tipo de estudiantes, pero y funciona muy bien, me funciona de maravilla, pero con otros no. Entonces, allí podemos ver que ese cambio de roles funciona, pero incluso hasta de manera inconsciente o de manera indirecta, ¿no? Porque yo no empecé la clase pensando que iba a aprender algo de los estudiantes, sino a medida que fui trabajando con ellos, me di cuenta y descubrí otras cosas. Sí, Así también que a creo veces, que, ajá, sí, 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 compañera. sí, también a veces, o sea, como dije, el juego también es una manera de aprender. Los niños, más que todos los niños que están en inicial, en la escuelita, ellos aprenden bastante mediante los juegos. Entonces, es una manera de enseñar también y es una manera didáctica para que los niños también no estén aburridos y aprendan mejor a veces. Ya, ¿qué entendemos nosotros sobre por ambiente educativo? ¿Alguna idea tal vez? A ver, compañero Jorge, ¿qué entiende usted por ambiente educativo? Bueno, para mí el ambiente educativo es el entorno donde que el estudiante, el docente se interactúa, o también sería que a través de ello, como decir, la metodología que utiliza. Exacto, es Eso es así. para, El lugar donde nosotros vamos aprendiendo día a día. A veces no solamente es, como dije, en un aula de clase,
sino también aprendemos cuando estamos fuera de ella, en casa incluso aprendemos también, porque desde ahí salimos aprendiendo a veces los valores mismos. Los valores también se aprenden en casa, entonces es un aprendizaje que nosotros o los niños también ya van llevando. Es una construcción viva, más o menos hecha de experiencias, experiencias que van teniendo. Las experiencias también forman parte de nuestro aprendizaje. Eh, Se apoya en dos ideas claves, que son los desafíos y la identidad. ¿Qué son los desafíos? Son retos que nos hacen crecer a nosotros más como personas o a los niños mismos cuando ellos se ponen una idea, una meta, un reto, ellos ya tienen, ellos van creciendo ya. La identidad, lo que somos y cómo compartimos con los demás. No solo importa en este caso, por ejemplo, dentro de una aula de clase lo físico, o que tenga mesas, que tenga pupitres, sino cómo el estudiante se siente, cómo está relacionado el estudiante y qué aprende dentro de esa aula de clase. ¿Qué podríamos nosotros como docentes eh, cambiar dentro de nuestra aula de clase, tal vez para que sea mejor esa aula y que los niños tengan un buen conocimiento? Compañera Erika. Para tener un ambiente de aprendizaje sano, como dice, uno también se debe con, contar con las ideas de los estudiantes para que ellos también sientan que son parte de ella. Por ejemplo, en arreglar un aula o decorar un aula. Se debe dejar que ellos también decoren a su manera y con eso podrían, ¿cómo es? Ellos también que se sientan mejor y que se sientan escuchados, Eso para que ellos, tengan la más que oportunidad todo, se sientan que están en su casa y aprendan mucho mejor. sí, para que también se sientan que forman parte de y no se sientan excluidos. La escuela y el medio. Em, La escuela es más que un lugar para estudiar, forma parte de los ciudadanos y une diferentes culturas dentro de un aula de clase, porque los estudiantes vienen de diferentes lugares. Entonces, muchas de las escuelas a veces son como que muy cerradas, muy rígidas, el maestro muy autoritario, falta de apego, falta de participación de los estudiantes, no dejan que los estudiantes participen, no existe mucho diálogo. Entonces, como para cambiar todo esto dentro de las escuelas, nosotros debemos trabajar en sí también con la comunidad para que los padres de familia también puedan participar dentro de la educación de los estudiantes, cambiando también la forma de enseñar para que sea un poco más participativa los estudiantes, que tengan una cercanía a la cultura también, el profesor una cercanía a la cultura de los estudiantes y tenga un conocimiento de cómo es que ellos viven en la comunidad para que tenga más o menos y pueda trabajar en el contexto de ellos. Deben ser unos espacios también que sean motivados, que sean más curiosos, valorar los errores en sí también de los estudiantes, porque a veces ellos se equivocan y el profesor le dice, no, está mal, entonces eso, ellos se sienten mal y ya no van a volver a participar. Entonces, hacer que de esos errores ellos también vayan aprendiendo, pero de una buena manera, no decirles que no valió o que no puede. A veces el rol del docente, más que enseñar, también debe crear un ambiente humano, un ambiente más sólido, donde que el respeto mutuo existe entre el docente y los estudiantes. En conclusión, la escuela se debe educar a personas completas, educar con conciencia y para que los estudiantes no tengan miedo a participar. El aula como un lugar de encuentro. En sí, el aula dentro de una escuela es como que fuera el corazón de la escuela, en donde realmente los niños conviven y aprenden entre docentes y también aprenden los estudiantes. Es un espacio donde los sueños y los planes que ellos tienen se convierten en realidad.
Según María Isabel, plantea 5 principios como hipótesis de trabajo. Vamos a ver el principio número 1. El aula donde que trabajan los niños o los estudiantes debe ser que se conozcan entre sí, donde compartan sus ideas, donde compartan sus emociones, sus intereses y formen lazos de confianza. Deben aprender a vivir también, a aprender a convivir con otros compañeros, a respetar dentro de un aula de clase las diferencias que existan tal vez ahí entre compañeritos o a veces cuando tengan, yo qué sé, compañeritos con necesidades, con NE, con necesidades educativas especiales. Entonces, ya que un grupo unido van a estar en un espacio donde cada persona se sienta valorada y acompañada. Entonces, cuando los niños a veces no se sienten bien, ellos tampoco ya no van a querer ir a su aula de clase. En el principio número 2, aprendizaje con materiales variados. El entorno donde que se encuentran los niños debe ofrecer diversos materiales como libros, juegos, herramientas tecnológicas que en la actualidad ya se está utilizando. Pese a que en muchas comunidades lejanas no existe todavía, se debería implementar porque también, como saben decir, ahorita, si es que no saben de tecnología, también van a ser analfabetos tecnológicos. Entonces, sí se debería trabajar también bastante con la tecnología en los niños, em, ya que cada estudiante tiene una diferente forma de aprender. Por eso es importante tener variedad de recursos que permitan desarrollar las habilidades de cada niño. Dentro del principio número 3, aprender más allá del aula. No todo lo que aprendemos ocurre dentro del aula, como vuelvo y repito. También se aprende en el patio, cuando se sale con los niños a, a jugar en el patio. También es una manera de enseñarles que los niños vayan aprendiendo, ya que el aula no debe ser un espacio tal vez cerrado, sino un lugar flexible donde ellos puedan aprender. En el principio número 4, espacio para diferentes necesidades. Dentro del aula de clase debe haber diferentes espacios que respondan a cómo los niños se están sintiendo y qué es lo que necesitan ellos. Algunos pueden trabajar en lo que son rincones de aprendizaje, en rincón de lectura, rincón de música. Entonces, en esos rincones se trabaja y a veces se trabaja de mejor manera para que los niños se sientan relajados ahí a lo que es juegos lúdicos y ellos se sientan tranquilos tanto individualmente como cuando trabajen en grupo. En el principio número 5, aula con identidad propia. El aula debe reflejar a quienes las habitan, donde que los estudiantes y los docentes deben participar en cómo se organizan, cómo decoran el espacio donde van a trabajar para que se sientan parte del espacio y sea ese espacio donde que ellos trabajan, sea cuidado y en buen estado. ¿Por qué creen que es diferente tener materiales dentro de nuestra aula o diferentes variedad de materiales para trabajar con los niños dentro del aula? Compañerito. Ya, compañera Virginia. Sí, considero que es importante que tengan diferentes materiales para poder estimular los sentidos, como el sentido del tacto o quizás el oído, ¿no? Para que ellos tengan esa oportunidad, ya que es una forma muy buena para relacionar el tema que están aprendiendo con los sentidos. Ya, vamos a hablar también lo que son, qué son ambientes educativos y la estética social. Eh, el entorno, el entorno escolar no solo es a veces para aprender lo que son conocimientos, sino también es un espacio donde forma valores y sentimientos. En la escuela lo que aprendemos a relacionarnos con otros y eso influye a quiénes somos y cómo nosotros actuamos como personas fuera de la escuelita también. Es un lugar donde se forman estas sensibilidades y afectos de los estudiantes.
Por eso es importante que nosotros no ignoremos las emociones de los estudiantes, porque también eso afecta mucho en lo que es el aprendizaje del niño, ya que si el niño está alegre, bien concentrado, cuando esté dentro de un aula de clase, va a captar mejor conocimiento en comparación a un niño que tal vez tenga, yo que sé, problemas en casa, entonces no va a tener esa concentración dentro del aula y no va a tener una buena captación del aprendizaje. Entonces también como docentes debemos estar bien precavidos en cómo el niño se está sintiendo, cuáles son las emociones que él está teniendo en ese momento. Además, el juego y el disfrute también son muy importantes para el aprendizaje del niño, porque aprenden también a ser divertidos, obviamente sin dejar de esforzarse, también siendo el juego como un método también para que los niños puedan aprender. Los ambientes de aprendizaje lúdicos. Eh, Jugar y disfrutar a veces es bien importante en la escuela porque hace que el aprender sea más divertido, ya que jugar no es solamente, como dicen a veces, un pasatiempo, sino es una manera fundamental en que los niños descubren el mundo que los rodea o también se conocen a sí mismos cuando se ponen a jugar en grupo, entonces ya van conociendo y ya van aprendiendo también. El juego también está conectado con el desarrollo del pensamiento y del lenguaje, ya que ayuda a los niños a crear nuevas ideas o a veces imaginan juegos, entonces ellos ya también están trabajando lo que es la imaginación también. Cuando los niños juegan, los niños se sienten como que más parte de la escuela y ellos construyen su identidad. Por ejemplo, aunque a veces, o sea, cuando ya están los estudiantes, yo que sé, en la universidad o en el colegio, a veces el juego es como que ellos ya no toman mucho en cuenta el juego, pero es una herramienta también muy importante que, que deben aprender. El juego a veces también crea un mundo aparte, donde ellos no tienen reglas y ellos mismos se ponen límites propios, porque se imaginan y organizan las cosas de manera diferente, pero también a la vez van aprendiendo. Además, jugar también ayuda a aumentar la confianza en uno mismo y motiva a seguir aprendiendo. No solo es entretenimiento, sino también fomenta lo que es la creatividad, porque en el niño permite inventar reglas nuevas y construir mundos imaginarios. ¿Creen ustedes que sí que sí es el juego una buena herramienta o un buen método de aprendizaje, tal vez? Compañera Erika. Sí, el juego lúdico, como dicen, que se basa en los juegos, se aprende muchísimo, y aunque sea los niños más que todo, pero nosotros como adultos también aprendemos a través de los juegos también, no solo los niños, sino ya que ahí se va enlazando lo que es el aprendizaje y para ir motivando también al estudiante a que siga creando, realice o desarrolle su creatividad y vaya em, conociendo más cosas sobre más aprendizaje, más eso. Gracias. Gracias, compañerita. Ahorita vamos a ver lo que es un poquito sobre lo que son ambientes virtuales. Como ustedes saben, ahora vivimos lo que es en una sociedad donde la comunicación digital y virtual es muy importante. Estamos en una época donde que se maneja bastante lo que es la tecnología. Esto crea lo que es la cibercultura, que es un nuevo espacio donde aprendemos y nos relacionamos usando el Internet y la tecnología con otros compañeros o con otras personas en otros lugares, entonces aprendemos bastante. La educación también debe cambiar para adaptarnos a esto, entonces ya no solo depende a veces de libros o también o de estar dentro de un aula de clase, sino también a veces tenemos que ya trabajar con imágenes o con videos y con los recursos digitales que ahorita
es casi lo que más se trabaja. Ahora los estudiantes tienen más la libertad, ellos de tal vez de elegir cómo quieren aprender y depende también a veces de los padres de familia. Obviamente nosotros estamos en una época donde tenemos la tecnología a la mano, pero también tenemos que utilizarla de buena manera. Como eh, la tecnología ahorita obviamente que tenemos, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cuándo debemos utilizarlo? ¿De qué manera le vamos a utilizar a la tecnología? Hay a veces los niños que no están, yo que sé, al cuidado de sus padres, entonces ellos, ¿cómo van a utilizar la tecnología? A veces lo utilizan de mala manera y en vez de tener un aprendizaje bueno, van a tener un mal aprendizaje. Entonces también debemos tener un poquito de precaución ahí. Pese a que la tecnología nos ha facilitado bastante, también sería un riesgo para los niños. Es un riesgo. Por eso la educación digital necesita nuevos métodos y maneras de enseñar para que el aprendizaje sea útil, sea práctico y real para todos. Ya. Compañeros, antes de este voy a hacerles una pequeña evaluación. Tenemos una pregunta, ¿qué incluye un ambiente educativo además de un espacio físico? No sé, solo materiales o relaciones humanas, emociones y valores. Perdón, compañera, ¿puede repetir, por favor? Dice, ¿qué incluye un ambiente educativo además de un espacio físico? Incluye los recursos, por ejemplo, es una de las cosas que, los recursos físicos, el Ujú. ambiente de los compañeros también creo que es algo que debe de incluir. Ujú. Sí, ¿cuál es una de las concepciones del ambiente según Lucía Sauvé? De la naturaleza era una. Ah, Ambiente, sí, como ambiente como recurso, ajá, ambiente como naturaleza. sí, ya. ¿Qué rol cumple el docente en un ambiente de aprendizaje moderno? Es como un guía que Sí, un va. facilitador de aprendizaje o un guía. Ujú. ¿Qué promueve la lúdica en el aprendizaje? El aprender jugando. Eh, sí, para que los niños sean un poquito más creativos. La exploración y la creatividad. ¿Qué son los ambientes virtuales de aprendizaje? Son espacios tecnológicos para aprender. Espacios digitales o tecnológicos. ¿Por qué es importante el juego en la educación? Porque con el juego van Don, aprendiendo, ah, Sí, ayuda a desarrollar para que el niño vaya pensamiento aprendiendo. y lenguaje. Ujú. Ya, bueno, muchas gracias, compañeros, por su atención y por su participación el día de hoy. Me alegra mucho que hayamos podido aprender un poquito más juntas sobre cómo es la educación, cómo está cambiando a veces con la tecnología y la importancia de adaptarnos a estos nuevos cambios, a estos nuevos espacios que están. Recuerden que el aprendizaje está, como dije, en todas partes, no solamente dentro de un aula de clase, y depende de nosotros o de los niños aprender de ello. Muchísimas gracias, compañeros. Yupay Chan. Y pues, chao. Gracias, compañera.